¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿qué cuentan? ¿Todo bien? Bueno, voy a hacer un poco de tiempito para que se vayan incorporando. Tengo el tender acá atrás, bien casero. A ver si tengo la posibilidad de agarrar algo para... Esto es, esto es un vivo de verdad. Algo para que se quede más o menos fijo. A ver, me voy a poner más atrás. Listo. Así hacemos un poco de espacio. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Se me ven los jamones ahí de frente. Me voy a poner ahí medio costado. Ahí está. Voy a ir esperando que se sumen un poquito más al vivo. Ahí va. De poco. Se van entrando. Hoy me gustaría que nos centremos en algunas cuestiones más ligadas a todo lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos. Hola, Etiade, ¿cómo estás? A todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que se fue dando en pandemia con respecto a la apertura de lugares, cómo lo trataron los medios, digamos, qué entrada. Hola, Adri, ¿cómo estás? Yo también te mando un abrazo. Eh, Hola, Irma. Yo también. Bueno, nada, fue feriado el lunes pasado, así que no nos vimos. Eh, Digo esto porque en general en los medios ha circulado, digamos, diferentes versiones acerca de la cuestión de las aperturas. Lo que me gustaría que un poco evaluemos es, digamos, qué tendencia en general fue la que se difundió, si es que hubo alguna tendencia. ¿Cómo andas, Cora? Eh, yo también te extraño, Irma. Bueno, eso, porque en general sobre ciertas cuestiones, sobre ciertas decisiones políticas o tomas de decisiones que se dan, los medios a veces acompañan o no, y a veces, digamos, por no acompañar no me refiero solamente a que denostan, sino que tal vez es como algo que se arroja ahí en el medio y no se deja más abierto, ¿no? En ese lugar me parece que hay mucha riqueza. Cuando hay una temática que queda abierta para poder debatir o para poder, digamos, inclinarse hacia ciertos lugares, ahí creo que es donde los medios aciertan. Aciertan en el sentido en que estamos muy acostumbrados como lectores a que los medios nos den todo resuelto, ¿no? Es decir, en general leemos una noticia que nos tiene que contar todo y lo tomamos inconscientemente como si fuera, digamos, describir la situación tal cual es, o no la describe tal cual es. Digo, pero hay una situación que es tal cual. Eh, y me parece que es importante pensar en otras posturas, por ejemplo, en eh, describir alguna situación, y en esa descripción, que obviamente tiene cierta carga, es tendenciosa, porque toda noticia lo es, eh, ponerse a pensar qué puedo yo aportarle a esa noticia. Pero no en el sentido de que yo la tengo que escribir en ese lugar, sino que la noticia puede ser escrita. Me dice Cora un poco más fuerte, a ver si me escuchan ahí me escuchan un poco mejor. Bueno, lo que decía es, y eso que yo tengo un bozarrón bastante importante, eh, lo que decía es que esa noticia que a lo mejor no se digamos, completa en el lugar en donde se escribe, puede ser trasladada a un lugar de completitud distinto. Y ese lugar de completitud, a ver, voy a subir un poquito más, lo voy a agarrar con la mano, ya está, ahí está. A ver si ahora se escucha mejor. Decía que eso se puede dar en un lugar de completitud, que es un lugar que puede ser bien distinto al lugar de completitud digamos, en el cual la noticia fue escrita. Por ejemplo, eh, si pensamos en que puede haber algún foro de debate, ¿no?
para hablar sobre esa noticia, si esa noticia se traslada a una red social y en ese lugar se puede completar de alguna forma, o mismo en los comentarios, porque ahora las noticias digitales tienen espacio para comentarios, ahí la noticia se completa, pero no un estoy a favor, estoy en contra, solamente, sino más bien que cuáles son las medidas que podrían ser ricas para poder seguirse tomando, si los protocolos se cumplen de la manera correcta, cuál es el sentido o no de ciertas medidas, etcétera. Como tarea suena mucho más lindo. Hola Vivi, ¿cómo estás? Como tarea suena mucho más lindo porque nos da la posibilidad de, de intentar de alguna forma engrosar esa noticia desde distintos perfiles. Por eso les preguntaba al principio del vivo qué es lo que opinan, cómo los medios tomaron toda la cuestión de las medidas protocolares de apertura paulatina o no de, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pedro? Eh, Hoy me traje la de los Springboks, así que nadie me puede decir nada de la camiseta. Es la selección de Seven de rugby de Sudáfrica. Bueno, eh, y digo esto porque lo puedo comparar muy fácil. Cuando se habló del tema de la apertura de restaurantes, me parece que no hubo tanto debate al respecto. Tanto. Y esto es una apreciación personal, ¿eh? Digo, abajo en los comentarios los leo, se los contesto, nos contestamos, le contestan otros si quieren, participemos todos y todas. Les pregunto esto porque en algún momento, de alguna forma, sí vi, por ejemplo, una toma de partida mucho más importante con respecto a, por ejemplo, la apertura de escuelas. Y acá voy a entrar en un lugar en el cual no nos vamos a poner ¿cómo se llama? A juzgar si la toma de medidas es la que a nosotros nos parece o no idónea, o la que les parece o no idónea a los síndicos, o la que les parece no idónea a los docentes, o etcétera. Acá, digamos, el debate es ¿por qué? No si las medidas son, sino ¿por qué? ¿Por qué se toma más partido en ese lugar y no partido en otro? ¿Por qué marca la cancha en la agenda de medios, marca más la cancha pensar en, digamos, en educación o en las escuelas que pensar en los restaurantes o ¿cómo se llama? Las cuestiones más recreativas? ¿Se me escucha abajo? Mira qué raro. Bueno, ¿será el celular? Tal vez. Me voy a acercar un poco más. Ay, qué feo que soy. Bueno, lo que decía es que tal vez en ese lugar eh, se, se pueda pensar que hay mucho apoyo, mucha carga puesta sobre la cuestión institucional, más que sobre cuestiones ligadas a otras, eh, ¿cómo se llama? Otras áreas. Eh, Digo esto porque mucho, digamos, en general, y no quiero decir que ponga uno sobre otro o uno sea más importante que el otro porque la realidad es que el comercio también es importante en la contribución a la economía y obviamente la educación también lo es y lo son importantes en distintas de distintas formas y en distintas áreas y para distintos fines. Digo, el crecimiento, toda la inversión se da de la mano de digamos, el crecimiento económico, ¿no? Que haya más escuelas, mejor infraestructura para hospitales, digo, se da por el crecimiento económico, está claro. Igual esto no es una clase sobre política y Estado, pero lo que quiero decir con esto es que se le da mucha más importancia, digo, si uno se lo pone a pensar en el marco, se le da mucha más importancia a la cuestión educativa, o a la cuestión de la escuela, lo pongo la escuela como institución, ¿no? Digo, escuela, colegio, universidad, lo que sea que fuere, que por ejemplo a la cuestión comercial. Entonces, retomo. ¿Cómo vieron ustedes esta cuestión? O sea, todo lo que tiene que ver con las medidas de salir a tomar un café, un helado, lo que sea que fuere, todo lo que tiene que ver con el sistema de delivery, todo lo que tiene que ver con la participación en parques, la cuarentena que ya no es cuarentena, la distribución de los espacios abiertos, eh, bueno, eso. Eh,
abro la temática, digo, porque los medios, repito, no hicieron tanto hincapié en los últimos meses, como sí lo hicieron, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la vuelta a la escuela. Les cuento un caso como paradigmático. En Paraguay, desde que hay cuarentena, en marzo, el presidente dijo, las escuelas permanecen cerradas hasta el 31 de diciembre. Y, obviamente hubo debate fuerte, hubo enojos, digamos, también, pero después no se habló nunca más. Acá es como medio sobre la marcha, ¿no? Eh, lo digo porque en general estamos sobre la marcha en Argentina en los últimos años. Los últimos años me refiero a los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no? Digo, desde el 2001 estamos medio a ver qué pasa sobre la marcha. No hay muchísima, digo, no es un país estable, un país que tiene un alto nivel inflacionario, que tiene políticas que se van combinando. Bueno, no voy a decir novedades, todos lo sabemos, creo que es una verdad irrefutable. Eh, lo que sí, después podemos ver por qué, ¿no? Pero lo que sí, que es interesante pensar, es cómo operan los medios en ese lugar y cuáles son las realidades que crean o que recrean. Por eso, digo, uno se lo toma muy light y muy probablemente, digo, o sea, estar en contacto con alguien sin barbijo, aunque sea en un espacio abierto, pero a corta distancia, puede llegar a ser eh, un, eh, un foco de infeccioso importante. Eh, Lógicamente en las escuelas también lo es, digo, uno lo pensó, pero también lo que piensa es, bueno, cómo se arregla la educación a nivel virtual, qué medidas se tomaron desde el ministerio y cómo bueno, pero eso son cuestiones políticas, pero es, por ejemplo, cómo los medios acompañaron eso. Lo acompañaron de un lugar optimista, de un lugar debería pasar una crítica constructiva, lo acompañaron desde un lugar destructivo, desde un lugar muy crítico. Eh, Ahí me parece que está el meollo de la cuestión y creo que es interesante pensar, repito, que ciertos lugares no se hace mella sobre eso. Les escucho, las escucho, los escucho. A ver qué tienen para decir, barra escribir, ¿no? Digo, acá abajo. Em, Quería, digo, ya que estamos mientras y la dejo ahí como votando para que puedan agregar algo, les cuento que, bueno, nada, a ver, dice Betiade, cuarentena relax de la misma. Es como la gente no le da mucha importancia, está dividido. Por un lado, quédate en casa y por el otro te abren el gym, piletas. No veo óptimo aún la apertura de escuelas. Hay mucho protocolo que manejar ahí. Bueno, una opinión personal que es rica, pero ¿vieron la diferencia sustancial que hay? Perdón, ya me siento medio... ¿Vieron la diferencia sustancial que hay entre, digamos, hablar sobre ciertas cuestiones y dar el debate abierto y tomar un partido? Digo, porque en general tomar partido de la noticia de una manera muy recta genera, obviamente, adhesiones y ¿cómo se llama? Y rechazos. Cuando hay algo ahí que se puede rellenar, es mucho más interesante porque interpela a un lector, a una lectora, desde un lugar que es de participación, ¿no? A eso me refería. En una época era bastante difícil esto, porque la interacción era complicada, ¿no? En general eran cartas del lector, que mandaban en la parte de opinión. En los diarios, que hasta se tomó como un género periodístico. El género periodístico era cartas del lector. Con el correr del tiempo y la interactividad y las posibilidades del 2.0 y del 3.0 y el 4.0 de las plataformas, esto dio espacio para que haya este tipo de cuestiones, por ejemplo, ¿no? Donde haya socialización y completitud.
Es importante, como siempre, que es lo que siempre digo, entender que no hay una única óptica sobre las noticias y que, repito, esta es mi opinión personal y cada uno tendrá la suya. eh, para mí es muy rico y muy interesante pensar en que haya cierta dosis de actitud para que de esa forma haya una marca de uno mismo dentro de un, digamos, un relato. Porque es eso. Gastón de loco un poco inflamado, consultados oftalmólogos, una receta de corticoide. No, no, es que no dormí bien, pero gracias. Este es. Es el. Cuando no duermo bien, no se me. Cuando no duermo lo suficiente, no se me abre como que tiene que abrirse. Eh, Gracias por cuidarme. Bueno, decía entonces que lo interesante de todo esto es pensar en eso, en algún lugar de, de posibilidad, aunque sea mínima, que generan los medios digitales. Y ustedes que se están poniendo cancheros o cancheras con esto, nada, se van a encontrar además con una realidad importante que es todo el tema del debate, que es una cuestión que a veces se vuelve... eh, la palabra es, se vuelve tedioso, porque no hay mucha gente a veces dispuesta a debatir, hay gente dispuesta a decir la verdad, su verdad, ¿no? Obviamente, y si no estás de acuerdo, te matan. Pero bueno, creo que lo importante en la praxis, o sea, en la práctica social, es qué tipo de mundo queremos. Si queremos un mundo en donde alguien diga algo y nadie diga y todo el mundo se calle la boca y no diga nada, o si queremos un mundo en el cual alguien diga algo y otro lo pueda cuestionar y esa persona, digo, también se pueda cuestionar a sí misma ciertas cosas. Y que también esa persona pueda intercambiar con ese que cuestiona para que el mundo sea un mundo de descubrimiento y no un mundo de verdades o de atravesamiento de, de ideas sin que se toquen, ¿no? Es más importante el fútbol que abrir las escuelas. Eso es muy interesante. Bueno, de eso hablaba, de la cuestión del enfoque de los medios. Cómo los medios no dicen absolutamente nada sobre el tema del fútbol y le dan rienda suelta. Digamos, no hay cuestionamiento, está todo bien, porque sigue cuestiones protocolares y cómo, por ejemplo, el resto no. Betía dice, por otro lado, te dicen 1 millón de infectados, aún no hay vacuna, y es como cada uno es responsable. Bueno, la realidad es esa, estamos ante un virus que no tiene hoy una cura metódica, sino que tiene algunos tratamientos, bueno, no tan oficiales, pero algunos protocolos fueron aprobados, pero tiene algún tratamiento, si se quiere, preventivo y otros tratamientos para, bueno, el caso en el que se suscite. Pero esto que marcas, Betiade y Cora, ¿no? El fútbol y cuál es el protocolo de escolaridad. Eh, Esto que marcan ustedes dos tiene mucho que ver, porque el foco, digamos, de los medios está en el lugar en donde se cotiza. Y entonces ahí está el enfoque que marca agenda. La agenda en general se marca por un lugar en donde se pueden depositar plata a través de sponsors o un tema que puede atraer muchos clientes para algunos sponsors. Parece eh, medio, a veces puede sonar medio como, ¿cómo se dice? Como, digamos, como si fuera, no me sale la palabra, quiero decir como si alguien fuera paranoico, como si fuera una conspiración. Pero la realidad es que es la mecánica de los medios. Los medios, como uno, ¿no? Viven de la plata. Digo, uno vive del dinero que tiene. Si no tiene dinero en este sistema, no vive. Entonces los medios buscan, y además tienen fines de lucro. Entonces buscan tener dinero. Y la forma de tener dinero es atrayendo anunciantes. Y la forma de atraer anunciantes es a través de, o sea, de generar clientes para esos anunciantes.
Dice Amalia, el fútbol es un gran negocio para algunos y la educación no lo es. Ni una coma menos. Se cotiza en el fútbol hasta acá en el pago. Así es. Eh, es, eh, es interesante esto, pensarlo. Pero ahora hay gente joven que le agarró como el cantando 2020. Sí, sí, o sea, a ver, el virus no es que selecciona. Lo que pasa es que obviamente repercute más en algunos organismos que en otros. Y es algo que ni siquiera está establecido. Entonces, decir algo al respecto sería, lo voy a decir en criollo, habla al pedo. O sea, pero lo importante de este tipo de cuestiones es que tratemos de dilucidar eso. Es que detrás digamos, de todo acto social, cualquiera sea, hay una intención. Siempre. Y los medios tienen esa intención. Tienen una intención, o sea, hay intenciones. Puede ser, qué sé yo, no sé, puede ser una intención de no sé, de conmover, puede ser la intención de adoctrinar, puede ser un montón de intenciones. Pero los medios que son de interés público, es decir, los medios privados, son empresas. Las empresas ganan dinero para crecer. Su objetivo es crecer. Y crecen a través del dinero. Crecen a través de la gente que le pone plata, pero también crece a través de los sponsors que ponen plata. Entonces una de dos. O recrea un lugar que atrae a muchísimas personas para que esas personas se suscriban, o recrea, digamos, noticias, digamos, digamos, que marcan ciertas tendencias, ciertas lógicas, para que los sponsors vengan. Por ejemplo, voy a decir una pavada. ¿Saben cuánta cantidad de, de alarmas se empezó a vender con el tema de las entraderas? ¿Saben cuántas 4x4 dejaron de comprarse por los secuestros express? Y la realidad es esta, o sea, los secuestros express existieron y las entraderas existieron, y los secuestros express existen y las entraderas existen. No obstante, lo que hay que ver es el nivel de representatividad. Es decir, la inseguridad existe como tal. Y la inseguridad está asociada directamente con muchas cuestiones. Uno en general criminaliza la pobreza. La pobreza puede ser puede ser un factor, pero hay un montón de otros. Entonces los medios, digamos, activamente trabajan para, no quiero decir la palabra fogonear, pero sí para colocar en la escena diferentes cuestiones. En la educación pasa mucho, en el fútbol pasa mucho, muy bien señalado, en el deporte en general pasa mucho. Betia te dice, creo que los colegios no tendrían sponsor. Bueno, habría que hablar con los colegios privados, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pregunta Adriana. Uf, bueno, esa creo que es la pregunta que abre todas las respuestas posibles. Esa pregunta abre todas las respuestas posibles. Hay tantas respuestas posibles como personas haya. Eh, Así que, nada, es importante eso. Eso es lo que yo digo del tema de digamos, la confección de la noticia. Las confecciones de las noticias, si generan este nivel de apertura que dicen qué podemos hacer, digo, permiten un poquito más de, de posibilidades para poder hacer el tratamiento de alguna temática en particular y no cerrarla en esta es mi opinión. ¿Se entiende? Irma dice, crece cada día más la inseguridad. Y sí, es directamente proporcional la inseguridad a la desinversión que hay en un montón de áreas. Cuando no hay educación, cuando no hay salud, cuando no hay vivienda, cuando no hay empleo estable, cuando hay una inflación tremenda. Digo, se puede hablar de un montón de cosas y factores que influyen. La inseguridad está a la orden del día. Eh, Dice Pedro, luego del tema COVID, ¿podríamos hablar del tratado de paz entre Israel y Bahrein?
me tengo que informar un poquito más. ¿eh? Eh, Digo, para quienes no conocen, Bahrein es, no quiero pifiarle, pero eh, me parece que, o sea, Bahrein es un país asiático, de religión musulmana, no sé si es un sultanato, no le quiero pifiar, pero bueno, sí hay jeques, me parece, o sultanes, no tengo que ver, me parece que hay jeques. Eh, Dice Adriana, y los sindicatos están comprados y no nos defienden. Bueno, eh, habría que ver hablar de los sindicatos es hablar de toda la estructura. Habría que ver quiénes comandan las burocracias sindicales y cómo hicieron su dinero. Si lo hicieron trabajando o lo hicieron haciendo negocios. Hugo Moyano es el presidente de Independiente. Es decir, no es un tipo... Pero no por eso hay que colocar a toda la burocracia sindical en ese mismo lugar. Eh, Algo conozco si me permitís, Pedro. Bueno, lo que puedes hacer si querés es mandate un privado, me mandás un privado y lo vemos tranqui y ¿cómo se llama? Lo desentrañamos. Eh, bueno, perdón que estoy medio manoseando, pero estoy viendo qué hora es. Bueno, estamos cerrando. Dice Betiade, inseguridad muy triste y algunos dicen que el segundo virus, y algunos dicen que es el segundo virus. Mira los medios. La inseguridad es un virus desde mucho antes, si se quiere, si lo queremos poner en categoría de virus. Es un virus desde hace mucho, pero la inseguridad no es una temática en sí misma que no tenga que ver con nada. Tiene que ver con otras cuestiones de fondo, con problemáticas digamos, de desinversión y de ausencia de Estado muy grande y de mucha ausencia a nivel educativo y mucha ausencia, digo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando el jubilado mató al ladrón en la esquina, digamos, a quienes juzgan es al ladrón o al jubilado. Pero nadie juzga el accionar de la policía como tal, que es, sino más bien el aparato represivo del Estado. Es decir, ¿dónde estaba la policía para prevenir? ¿Dónde estaba la policía para intervenir? Y después antes es dónde estaba la escuela y dónde estaba el Estado para educar, para capacitar, para dar contención, para dar apoyo, para dar empleo, para muchas otras cosas más. Ese robo no es un problema de la emoción violenta del jubilado, entre comillas, no lo sé, digamos, o ¿cómo se dice? La ilegalidad del delincuente que ingresa. Esa es la ausencia del Estado. Pero nosotros, en el lugar en donde nos paramos, es decir, ese es un chorro, hay que retar, o no, el jubilado está loco, es un asesino, ¿me entienden? Ese asesinato es un asesinato del Estado, no es un asesinato del jubilado. 3 veces le habían entrado a robar al jubilado. ¿Dónde estaba el Estado? Ese chico tenía 18 años, ¿dónde estuvo el Estado? Son cosas que nos tenemos que preguntar mucho más, en vez de directamente emitir opinión. Y para eso tenemos que tomar un rato. Y para eso además también tenemos que intercambiar. Es muy importante el intercambio. Obviamente respetuoso. Bueno, nada, no los quiero aburrir. Dice... A ver, dice Betia de los sindicatos es historia de unos años. Lógico, no nos defienden ni representan. No colocamos a todos, sino a algunos. Se falta educación, vivienda, la parte laboral. Eso es inseguridad, seguro. Bueno, en algo más o menos estamos de acuerdo. Pero eh, Discépolo dio Cambalache hace unos cuantos años, digo, no lo inventé yo. Eh, pero era un poco apocalíptico. El mundo fue y será una porquería, yo no sé, digo, no sé si será una porquería. Eh, pero eso en parte depende de nosotros. Les mando un beso grande. Bueno, nada, sigamos si quieren con la charla a lo largo. Intentemos una crítica desde un lugar constructivo y una autocrítica también es muy importante a la hora de
absorber y leer ciertas cuestiones y pensemos por qué eso, por qué las noticias abrazan más al deporte o a... sí, duro asesinato del jubilado, se debería decir. Piensen por qué las noticias abrazan más ese tipo de cuestiones que otras. Digamos, no le quito relevancia a eso, pero piensen en eso. Piensen en el lugar donde se colocan. Les mando un beso grande, cuídense que tengan una linda semana. Va a llover toda la semana, de hecho, así que nada, está por caer agua. Y bueno, cuídense. Les mando un beso gigante. ¿eh? Los quiero. Nos vemos el lunes.